Hola, mi nombre es Bárbara Izaga y soy host del podcast Aula Magna. En este episodio tenemos a Claudio Suchovicki, es secretario general de la Federación Iberoamericana de Bolsas y gerente de desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Hola Claudio, es un gusto tenerte el día de hoy en el podcast de Aula Magna. El gusto es mío, placer saludar. Para comenzar, quería que nos cuentes un poco de ti, tu experiencia en la Bolsa de Argentina. Wow, ¿tenés mucho tiempo? Porque ya soy grande. Em, eh, Nada, yo vengo de una ciudad del interior de la Argentina que se llama Mar del Plata, zona costera muy bonita. Empecé a estudiar finanzas, licenciatura en administración de empresas en realidad, después me especialicé en finanzas. Trabajaba para un banco holandés, ese banco holandés me independicé del banco por decisión del banco, no mía, sino que se fue de la Argentina, como les pasa a ustedes también, estos cambios de manos habituales, y ahí entré a la bolsa de comercio del otro lado del mostrador, tratando de seducir a que las compañías vengan a cotizar en bolsa. Y hace un tiempo también estoy trabajando para la Federación Iberoamericana de Bolsas, todas las bolsas de Iberoamérica, están las de tu país también. Nos juntamos hace mucho tiempo con la decisión de crecer juntos, ¿no? De juntar fuerzas y, y aprender colectivamente, que creemos que es la manera, ¿no? El conocimiento compartido. Y ahí hay un resumen de la historia. Muchas gracias por contarnos un poco de ti. Sé que también eres columnista, entonces quería contarte que uno de mis artículos favoritos que has escrito es el que usas una excelente analogía, que es nuestra economía es como un juego de póker y se nos agotan las fichas. Y quería que nos cuentes un poco de lo que te llevó a hacer esta analogía. Una vez, sobre todo discutiendo con mis hijos adolescentes, hay un ejemplo, el ejemplo original es de Joan Labior, no sé cómo lo pronunciarán allí, donde él hace esa analogía, que finalmente todos nacemos con fichas de póker y en la medida que te van potenciando por buenas cosas que te pasan en la vida, te van agregando fichas, como que van aumentando tu autoestima, diciendo, Bárbara, qué bueno, qué bien que has jugado al hockey, no sé, por decir algo, o algún deporte, entonces te motiva y te dan más fichas, eso te da seguridad en vos misma. O la chica o el chico que te gusta te sonrió, entonces te dan más fichas en la vida, tus padres presentes te dan más fichas en la vida, te abrazan, tenés amigos, te quieren. Bueno, eso te da un montón de fichas y eso mejora tu autoestima. Por el contrario, gente como yo, que nació gordita y más difícil y te van sacando fichas, ejemplo, no te convocaron para jugar al fútbol, baja tu autoestima, te restan 20 fichas, tus padres no estuvieron presentes o no te abrazaron, más desconfianza, te restan otras 20 fichas. Entonces, cuando enfrentás los desafíos de la vida, cuando empezás en un colegio y un profesor te hace preguntas, o en un trabajo, o en una entrevista laboral, si tenés muchas fichas, arriesgás respuestas, estás seguro de ti mismo. Si tenés pocas fichas, las cuidás, porque tenés miedo de perder más. Con lo cual te haces tímido, te haces más introvertido, hasta un punto donde te cansás de jugar ese juego y arriesgás todo. Entonces, todo por nada, ya estoy cansé y tirás todo. Por eso es como el póker, que cuando no tenés más fichas, bueno, juego todo, etcétera. Y lo llevé a la Argentina, que creo que es muy aplicable para todo Latinoamérica, que es que finalmente a veces los estados te hacen creer que vos tenés pocas fichas, que solo dependés de una ayuda estatal, que vos por ti mismo no puedes hacer absolutamente nada, que tiene que haber alguien para ayudarte y el mérito de formarte, de crecer, de aumentar tu autoestima está en segundo plano. Como que nos igualan a todos para abajo. Y en Argentina fue muy notoria las brechas que existían. Hay una vieja frase, y termino, perdón que el ejemplo se me hizo largo, termino, que es de Warren Buffett, que dicen que cuando baja la marea, recién ahí te das cuenta quién se bañaba desnudo. Y que bajó la marea en todo Latinoamérica, y ahí descubrimos nuestro nivel sanitario, lo bajo que estaba, nuestros pocos recursos, nuestra poca habilidad para el endeudamiento. Bueno, eso es que enfrentamos esta pandemia con pocas fichas, porque otros países tenían fichas para arriesgar y nosotros nos quedáramos con muy pocas. A tal punto que a veces nos vamos al otro extremo. Tomamos decisiones medias locas por miedo a, o porque me cansé, bueno, me quiero contagiar, ya está, terminó, etcétera. Bueno, ahí está el resumen, perdón por lo extenso.
No, está perfecto el resumen. Y quería hacerte una pregunta sobre tu comentario antes de hacerte otra pregunta más sobre el artículo. Y es, ¿por qué crees que nos creemos ese cuento de que no podemos hacer nada y que dependemos del gobierno? No sé, mira, cuando vos ves mi punto, ¿no? Pero esto también tengo una carga ideológica atrás, que no me puedo separar, con lo cual yo no sé si lo que digo está bien o mal, es mi educación y es mi formación. El primer punto que te quiero marcar es el que gana siempre en estos juegos, es el que distribuye, el que dice, vos Bárbara vas a recibir, tú Patricia no, tú Gonzalo no. El que decide es el que gana y ese generalmente es un intermediario, que pasa por la política, pasa por un sindicato, pasa por quién decide esa distribución. Entonces nos hacemos dependientes de esa distribución. En muchos casos hasta te haces tan dependiente, yo veo muchas provincias en Argentina, las más pobres, más dependientes se hacen del gobierno de turno. Porque si vos estás educado, vos estás formado, tenés ganas de progresar, es más difícil que te hagan hacer algo que a vos no te gusta hacer. Si tú dependes de un jefe y automáticamente del jefe, por más que no te caiga bien y puedes perder tu empleo y es lo único que tienes, es probable que aguantes cosas que si hubiese otro empleo no estarías dispuesto a asumir. Entonces, yo en Latinoamérica, en Argentina en particular, veo mucha dependencia a, ni te diría al Estado, porque si es el Estado no es un problema, es al gobierno y confundimos gobierno con Estado. El Estado somos la sumatoria de todos nosotros y el verdadero protagonista es el contribuyente, el que paga los impuestos para sostener una seguridad social, para sostener una seguridad física conjunta, salud, educación. Pero me parece que acá hay un protagonista del que distribuye que no quiere que las cosas cambien. Y cuanto más gente depende de uno, mira, déjame hacerte un ejemplo, sobre todo latino, trabajando en la bolsa, ¿no? Cuando estudiamos por qué las empresas en Estados Unidos, en los países, te diría más industriales, todos quieren cotizar en bolsa enseguida. Entonces sale Facebook, quiero cotizar en bolsa, sale enseguida hay inversores que quieren ser socios de compañías y separan la propiedad de la gestión. En Estados Unidos o en las grandes empresas no sabes quién es el dueño. En realidad está manejado por management y ese management rota en el tiempo. Murió Steve Jobs y Apple sigue existiendo. O podemos contar, Bill Gates tiene muy pocas acciones de Microsoft o lo que fuera, pero separan la propiedad de la gestión. En América Latina es más difícil, porque tenemos ese mandato familiar que vos querés que tu hijo trabaje con vos, que tu nuera trabaje con vos, que tu mamá trabaje con vos para generar esa dependencia. Y no queremos abrir mucho las compañías porque no queremos profesionalizarla o lo que fuera. En eso creo que también hay una propensión nuestra de que nos gusta más que nos manden a generar nuestro propio destino. Sí, definitivamente. Y cuando topas lo del gobierno, hay un dicho que no sé si es que es popular en Argentina, pero en Ecuador lo es, que es el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Y siento que eso pasa bastante en los gobiernos. Y para continuar lo que dijiste de las bolsas, ¿qué puede hacer Latinoamérica para mejorar la bolsa? Bueno, antes yo decía que era educación, mucha educación, pero a veces somos pueblos educados, financieramente hablando. Yo estoy seguro que una persona de Quito, Guayaquil, de donde vos digas, no hace falta explicarle el valor tiempo del dinero o lo que juega la inflación, sobre todo en nuestros países. Lo importante que es pagar una deuda, honrar un compromiso, creo que lo sabemos. El punto me parece más importante son dos. El primero es la informalidad de la economía. Ujú. Cuando vos tenés una economía, cuando vos vas a un mercado listado, un mercado bursátil, te exige mucha formalidad. Y muchos de nuestros sistemas, la mitad es informal, con lo cual la formalidad no está entendida como un buen negocio común. Si todos fuésemos formales, todos pagaríamos menos impuestos. El segundo punto es el no tener, ustedes lo vencieron un poquito y en la pandemia sufrieron por eso también, que es tener una moneda estable a largo plazo. Entonces, yo puedo planificar a 10 años, si puedo tomar deuda a 10 años. Tomar deuda a largo plazo no es malo, es devengar el desarrollo de una infraestructura entre todos los que la van a utilizar. Si no, si yo tengo que pagar todo contado, todo de ahora, quizás tus abuelos no disfruten del puente que van a hacer o de la obra que van a hacer, y vos sí, entonces es lógico que vos pagues más impuestos porque vas a usar más esa obra. Por eso una deuda hay que tomarla a largo plazo. Para tomarla a largo plazo tenés que ser predecible.
a largo plazo. Y es lo que nosotros no pudimos lograr. Somos muy volátiles, pero no económicamente, políticamente. Vamos de un péndulo al otro. Y cuando hay elecciones, nos pasa en todos los países, no es que discutís entre cosas parecidas y donde discutís matices y de forma, es un extremo o el otro. Entonces alguien que está por invertir dice, si gana tal, va a haber una economía muy estatal. Si gana tal, va a haber una economía. Entonces, ¿sabes qué? Espero. Entonces, no podemos planificar a largo plazo y creo que somos rehenes de eso. Sí, definitivamente. Y digamos, uno de los ejemplos de cómo la política sí afecta eso de ahí es que como Ecuador, cuando ganó Guillermo Lasso, bajó definitivamente lo que era riesgo país. Antes estábamos, no me acuerdo si abajo o arriba de Argentina y ahora ya estamos en un lugar un poco más respetable. Sí, eso tiene que ver con que el mundo en Latinoamérica, en tu país y en mi país particularmente, no cuestionan a veces la capacidad de pago, sino la voluntad de pago. La capacidad es una capacidad económica, la voluntad es una decisión política. Sí. Pero déjame, yo me equivoqué varias veces. Pero una vez me equivoqué fuerte y tengo que aprender de ese error. Es el siguiente, una persona, un gobierno, no es el que te va a cambiar. Yo soy de los que cometí un error en decir, bueno, ahora hay un cambio de gobierno y seguramente viene un mercado distinto. Si la sociedad no está de acuerdo en el cambio, por más que haya un cambio eleccionario, no vas a poder cambiar. Un inversor no se fija solo en quién gana, sino en la posibilidad de hacer los cambios que hay que hacer. Sí. En economía se llama la ilusión del control. Bárbara, vos podés creer que estás controlando todo y quizás no puedas controlar al invitado, si te está hablando mucho, si no te está hablando mucho, si se te va por las ramas o no. Entonces, no importa solo quién gana una elección, sino la posibilidad de ejecutar lo que hay que hacer. Y cuando la sociedad está muy dividida, el problema es la ejecución, que quiero transformar algo y no consigo los votos, o la gente no quiere hacerlo. Por eso no solo son las elecciones, sino la capacidad de gestión. No, y tienes toda la razón en eso. Y regresando un poco al artículo, topas un tema muy interesante, que es el fuerte control de cambio o las restricciones a la compra de dólares para importar bienes o para pagar la deuda exterior solo genera brechas cambiarias. Y aquí va el problema de la sociedad. ¿Existe evidencia que medidas así ayudan a algún país? Y si la respuesta es no, ¿por qué seguimos apoyando a gobiernos que toman esas medidas? Repito, quizás porque si yo te digo, Bárbara, no me conoces, suponete, y te digo, votame a mí, porque si me votás a mí, te voy a dar el salario básico, voy a resolverte tus cosas urgentes. Nosotros vivimos en sociedades donde la mitad de la población no tiene resueltas las cosas urgentes, que es probable que no mire ni siquiera esta entrevista, ni siquiera tenga conexión en su casa para preocuparse por estos temas. Con Sí. lo cual, hay una sociedad que todavía no cuestiona o no se cuestiona la honradez, no se cuestiona, porque tiene problemas para comer. No, quizás nosotros, que estamos más satisfechos o que tenemos las cosas básicas resueltas, sí te podés empezar a cuestionar educación de mis hijos, qué quiero, qué no quiero. Entonces, hay una cosa que es estructural, hay una pobreza estructural, que hay gente que por más que quiera, no puede machear con la necesidad de las empresas nuevas. Eso se resuelve con varias generaciones y no cambiando. Y prometer es más fácil que hacer. Sí. Y creo que eso yo cometí, muchos cometemos ese error con nuestros hijos, decir, bueno, haces esto y a veces tenés que cumplir lo que estás diciendo. Los controles de precios para mí desalientan a la larga la inversión. La mejor manera es que haya mucha oferta. Para que haya oferta, tengo que mejorar la competencia y eso va a emplear a más gente. El modelo que evoluciona en el mundo es cuando integras a la gente. Para integrarla hay que darle trabajo. Para darle trabajo, si yo recibo una dádiva de alguien, es probable que no la quiera gastar porque después tengo que esperar que alguien me dé otra dádiva. Si yo veo que lo estoy obteniendo por mí mismo y que todos los meses voy a cobrar, voy a aumentar el consumo porque sé que me puedo valer de mí mismo. Si aumento el consumo, aumenta la demanda, si aumenta la demanda, va a haber más producción, si aumenta la producción, van a tomar gente y si van a tomar empleados, yo puedo ser uno de esos y es el círculo virtuoso. Cuando vos pones controles, significa que la cosa no funciona.
Si sí, yo tengo que cerrar la heladera con llave para empezar a adelgazar, es que tengo un problema en la cabeza. No puede ser que me tenga que limitar de las cosas. ujú, Entonces, para mí el exceso de límites o la coerción de la libertad habla de lo mal que estás. La libertad debería ser uno de los mejores patrimonios para que vos puedas decidir. Entonces, siempre que hubo controles, en todos los países que hubo controles, terminó habiendo desabastecimiento, porque hay falta de inversión. Controlo el dólar, me quedo sin dólar. Controlo, no sé, ustedes llegaron al extremo de una dolarización de la economía. Y cuando hay crisis, también está bueno porque no emiten, pero también tenés un recurso menos. sí. Ese recurso menos, si lo administras bien, puede ser favorable. Entonces, bueno, todo es cuando llegas a un extremo, para mí es complicado, cuando llegas a un control absoluto es complicado. Desnuda otros problemas. No, definitivamente. Y lo que creo que sucedió con la dolarización ecuatoriana es que, aunque no sea la medida perfecta, era lo que se tenía que hacer en ese tiempo. Y yo creo que uno eso le puede relacionar también a familias. Hay veces que cuando uno está durante crisis, capaz le tiene que cambiar al hijo a una escuela más barata o tomar medidas que, aunque no sea lo ideal, es lo que te toca hacer. Sí, eh, también hay que saber que es una restricción, no es algo natural. A ver, en plena pandemia, cuando había que asistir a la gente, a ustedes les costó más asistir, porque ustedes no podían emitir dólares. Bueno, En tuvimos esta, que tomar un préstamo del FMI. tal cual. Entonces, por suerte pudieron conseguirlo y pudieron honrarlo, bueno, o al menos empezaron ese Vamos a camino en el trabajar en terreno. eso. Pero bueno, tomar un préstamo también es estar conscientes que vas a gastar más de cara al futuro. Y está bien, Argentina tomó el camino de emitir más dinero y eso generó mucho más inflación. Lo que digo es que ambas cosas son extremos, porque Sí. en el fondo perder tu política monetaria también te restringe de tomar decisiones cuando tenés una decisión menos. Y si te dejan de prestar plata porque todo el mundo está en pandemia, muchas, no solo el Estado, muchas empresas privadas debían dólares. Y si no consiguen esos dólares o no pueden renovarlos porque no lo generan porque están en pandemia, turismo, lo que fuera, era más complicada la ayuda. Por Sí. suerte pasó, pero estas cosas nos tienen que dejar enseñanzas de que es mejor hacer las cosas prolijas, no obligarte a. Sí, definitivamente. ¿Cuáles dirías que son las medidas del gobierno argentino que más han afectado a la bolsa? El exceso de regulación es una, porque yo quiero invertir en una empresa y digo, ¿maneja su política laboral? No, por ley tiene que pagar doble indemnización, no puede despedir a una persona, tiene que tomarla, tiene que... ¿Puede manejar su política comercial? No, porque a veces te dejan exportar, a veces no te dejan exportar. ¿Puede conseguir los insumos? No, porque a veces te dejan importar, a veces no te dejan importar. Cuando vos tenés mucha regulación, y la verdad que cuando tengo que mirar más al regulador que al gerente de la compañía, ya estamos en algo raro. Mi Sí, abuela siempre decía que si mi negocio depende de que un regulador me habilite o no, el negocio lo tiene el regulador, no vos, porque en el fondo dependo de otro para hacer un negocio. Entonces, eso afecta mucho cuando es una economía sobreregulada. Segundo, la moneda. La bolsa es la inversión a largo plazo. Un banco, pedir un crédito en un banco es más de corto plazo. Me dan plata a 30 días, un mes, un año. El mercado de capitales, por definición, es más de 2 años. Entonces, para hablar a 5 o 6 años tengo que tener moneda. Sin moneda, no puedo. ¿Cómo hago para? Quiero pagar el alquiler, quiero hacer un negocio nuevo, no sé, un restaurante, y quiero pagar el alquiler. ¿Cómo lo fijo? Si es en dólares, y no sé si la variación del dólar es al menos inmanejable para un ciudadano. Y si es en pesos ajustados por inflación, si es todo eso te limita a largo plazo. Y eso es un gran enemigo de los mercados de capitales. El mercado de capitales es pensar a 10 años. sí, pero ahí no le beneficiaría un poco a Argentina dolarizar, porque eliminaría esas tantas inestabilidades con inflación. Lo que pasa es que vos para dolarizar no tenés que tener déficit. Si vos tenés déficit fiscal, terminás tomando deuda. Y deuda es emisión futura. Suponete que Ecuador se financia, no sé, por decir algo, al 5% anual. Quiere decir que si yo tomé $100, después tengo que devolver 105. Y después, si yo sigo teniendo déficit fiscal, a la larga estoy potenciando un problema futuro. Entonces, Argentina tiene un déficit fiscal enorme, gasta mucho más de lo que le ingresa. Entonces, Argentina tuvo convertibilidad, Ecuador al principio también, fue a la convertibilidad extrema,
pero si seguía emitiendo deuda, 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 a la larga se nos vino toda esa deuda encima. Ujú. Para eso te tienen que renovar. Ojo, Europa tiene convertibilidad con el euro converge, Estados Unidos tiene el respaldo atrás. No lo cuestiono como sistema. Lo que digo es que es solo una política monetaria. Mucho más importante que eso es tu política fiscal. Claro, Y un país, nosotros toda la vida gastamos más de lo que nos ingresa, vivimos por encima de nuestras posibilidades. Y eso hace que, ¿cómo financio mi déficit fiscal? Es el problema que voy a tener. Si lo financio emitiendo, voy a tener inflación, hoy Argentina. Si lo financio vendiendo mis ahorros, mis reservas, se me va a escapar el dólar. Si lo financio bajando gastos o subiendo impuestos, y voy a tener conflicto social, porque no es lindo anunciar, no gano una elección diciendo voy a ser austero, voy a bajar el gasto. Bueno, todo eso genera que lo que vivimos, que somos cortoplacistas. Por eso a mí me gusta decir, la verdadera enfermedad es el déficit fiscal. sí. Los síntomas es la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio. Atacando un síntoma solo no resuelve ese problema. Sí, definitivamente. Y por eso quería hacerte esta siguiente pregunta. ¿Qué opinas de las criptomonedas y qué efecto han tenido las criptomonedas en Argentina y en la bolsa? Para mí es un mundo fascinante, no es una moda, no es una moda. Lo que no sé es el futuro de eso. A ver, lo que corre atrás de una criptomoneda es un sistema que se llama, o la plataforma se llama blockchain. Eso es fenomenal para tu generación, Bárbara. ¿Por qué? Mi generación creció con algo que se llama contraparte central. Bolsa. Vos compras una acción, otro la vende, la bolsa es una contraparte central a través de su caja de valores o su de custodio universal, como tienen ustedes. La contraparte central es el que concentra toda esa información. Vos subís una fotito a Facebook, otro pone me gusta, Facebook es dueña de la información. Tu generación usa Instagram, vos pones una fotito en Instagram, otro pone Facebook, maneja la información. Me mandas un WhatsApp, Facebook maneja esa información. Tu generación se rebeló contra Contraparte Central, esto de prender el celular y me lleguen millones de publicidades o lo que fuera, y se para en bloques. Este blockchain, esta cadena de que todos somos necesarios horizontalmente. Eso vino para quedarse. Las bolsas tuvimos que transformarnos y todos trabajamos con blockchain. La criptomoneda es un resguardo de eso, es un emergente de eso, es como las .com. No todas las .com quedaron, no todas las criptomonedas van a quedar. Hasta ahora hay una explicación simple. Si tiene una cantidad limitada de emisión, hay 2.000 millones de Bitcoin, y cada vez más gente se entera, si el P por Q, si el Q está limitado y la cantidad empieza a más demanda, ajusta vía precio. Entonces, es lógico lo que vemos, hasta un punto, donde eso es tanto volumen que la única manera de corregirlo es con un efecto pobreza, con lo contrario. O nacen otras criptomonedas, van a ser otra, y después Amazon va a sacar la suya, si bien eso es discutido porque también sería contraparte central, o un país, o lo que fuera. Con lo cual, a la generación de ustedes le diría, mírenlo porque es la nueva Internet, o sea, no es una moda, estudienlo, no se enamoren, porque todavía no conocemos para mí quizás la que quede. Sí. Déjame contarte que antes de Google había un montón de buscadores, ¿eh? Altavista, Laico, Terra, Yahoo. No llegó la primera, llegó la que pudo transformarse después. Google bursátilmente es más joven que vos, o sea, nació en el 2004. Google como, creo, espero no haber metido la pata. No, no, Eh, sí. nació en el 2004 bursátilmente hablando, ¿no? Antes de Mercado Libre existía de remate.com, o sea, no es que llega el primero disrumpe, el primero educa, porque más gente como ustedes se está incorporando, pero después hay alguien que tiene una tecnología mejor o supera o encuentra una manera más. La descentralización es el idioma nuevo, vino para quedarse. ¿Qué moneda? La manifestación yo no lo sé, no lo sé. Insisto, no me casaría con ninguna de ellas. ¿Y no hay algunas que creas que sean más confiables que otras? No lo sé, porque eso depende de mí, depende de mi nivel de inseguridad, mi resistencia al cambio. Uno confunde lo que quiere que pase con lo que puede pasar.
Entonces, en mi mundo, esto de descentralización, le veo utilidad al Ethereum, como, pero bueno, también es mi mundo y mi poco conocimiento y mi resistencia al cambio, de lo que escucho. Entonces, también vos escuchaste una charla de alguien que te habla de, no sé, Elon Musk, hablando de esta nueva criptomoneda, y le creíste y te gustó y te enamorás entonces de esa criptomoneda. De repente escuchas a otro, yo escucho a Warren Buffett diciendo, no, pero ojo, no, pero qué interés. Entonces, no tengo, sería imprudente que yo hable de eso, porque no por mí, sino porque no tengo valor agregado más que como lector. Y creo que nosotros deberíamos desmenuzar eso. Tampoco Elon Musk o lo que fuere. O sea, le tenés que creer y mantenerlo en el tiempo. Sí, aunque es difícil no creerle a alguien, digamos, como Elon Musk, que ha tenido tanta experiencia en hacer cosas buenas como Tesla, SpaceX, le ha ido muy bien. Entonces es difícil saber si es que en verdad esto de acá es una equivocación o no, porque ya le ves un No, track record súper bueno. Entonces tal creo cual. que a ratos sí, sí es como el amor. Uno no tiene que enamorarse de esas cosas, sino conocer antes de enamorarse. Eh, No, tal cual. Y bueno, hay un viejo dicho que decimos acá en Argentina, o al menos en finanzas, que si un carpintero se enamora de las herramientas, está en problemas. No te enamores del martillo, porque si te enamorás del martillo, todos los problemas vas a verlo con cara de clavo. Entonces todo el mundo ve en las criptomonedas o seguridad o que nadie lo puede rastrear. Hoy, si evalúo todas las criptomonedas, la capitalización de todas las criptomonedas es el valor de Apple. En la medida que alcance un valor mayor, y vas a tener más injerencia de los estados, más regulación, no sé cómo termina. Sí es importante estudiarlo y no tomarlo como una moda, como que es una burbuja. No, no, hay mucha gente que decidió ahorrar en eso y por algo debe ser. Pero bueno, creo que van a nacer, repito, otras y eso hace que la emisión sea ilimitada, porque una puede tener un límite de emisión o de minar cripto o lo que fuera, pero van a aparecer otras y otras y otras y otras, con lo cual puede ser ilimitado. Después, todo lo terminás monetizando, porque ¿cuánto vale el Bitcoin hoy? No, hoy subió 7%, vale 53.000. Con lo cual me lo estás monetizando a dólares. ¿Sabes qué? Para comprarte esta campera te acepto Bitcoin. Para venderte esta campera te acepto Bitcoin. Bueno, ¿a qué valor me lo tomás? No, a 53.000. Entonces lo estoy monetizando como pasa con el oro. Con lo cual el protagonista sigue siendo la moneda todavía. Si Sí. yo te lo tomo como valor, te lo estoy reflejando un valor, no por fuerza propia. Entonces, nada, démosle tiempo, estudiemos, no nos neguemos, no seamos resistentes al cambio y tengamos un cuidado más, déjame decir, después de muchos años en esto. Está muy bueno que creamos en las personas. Creo que hoy viene un mundo, más que en la gran compañía o lo que fuera, hay un mundo. Mirá Elon Musk o Warren Buffett en mi caso, o cada uno tendrá el... Pero hay un juego acá que deberíamos tenerlo en cuenta. Vamos a suponer por un instante que yo me gané la confianza de toda tu audiencia, por un instante. Y digo en lo que estamos grabando, en esta entrevista que estamos grabando, qué importante la empresa XX. ¿Vieron lo bueno que es, lo que descubrió, lo que... Entonces, si yo gané la confianza de toda la gente va a comprar. Si va a comprar, va a subir el precio. Después me haces otra entrevista y voy a decir, tengo que ser honesto, Bárbara, ¿viste lo que subió, lo que yo recomendé? Sí, ahora lo vendí porque ya subió demasiado. La gente no se va a quedar escuchando la entrevista, va a ir a vender, va a bajar el precio. Y logro ser un gurú de mercado. Ojo con estos gurúes de mercado, que primero toman la decisión y después la venden. Entonces uno depende, y si justo no vi la entrevista ese día que dijo hay que vender o llegué tarde, dependo mucho más de esa persona. Y eso se llama, esto de profecía autocumplida, tendría cuidado porque puedo ser el último que se entere. Estas personas no dicen, hay que comprar oro, compren ustedes primero, después voy yo. No, primero compra y después vende la idea. Y no por malos o por lo que fuera. Es este conocimiento compartido que puede ser un beneficio. Pero por eso es bueno estudiarlo y verlo, porque si no depende de escuchar cuando habla este tipo. Sí, definitivamente. Y a esto va mi última pregunta, que es, ¿de qué manera nos podemos educar para poder invertir en lo que sea bolsa o criptomonedas? Primero probando, probando.
No hay nada mejor que la realidad. El pasado sirve para estudiar o lo que fuera, pero tengo que escuchar las generaciones nuevas. Yo ya me convertí, o mi generación se convirtió en un juez de lo que creo que está bien y está mal, pero no somos protagonistas. El 50% de la población tiene más de 25 años. Yo siempre pongo de ejemplo a mi hijo. Yo tengo un hijo que le gusta mucho los ciber. Y un día yo iba en el auto llevándolo al colegio y mi hijo me dice, pará, quédate quieto, frena el auto. ¿Qué pasó? Y con el teléfono en la mano me dice, hay un Pokémon. Y estaba agarrando Pokémones. Obvio, se comió un sermón mío de 20 minutos. ¿Qué hace una persona en ese momento de 18 años buscando Pokémones? Y me dice, papá, ¿vos te gustan las acciones? Estamos todos con esto. El que fabrica esta empresa es Nintendo, fíjate, wow, y después subió un montón esa acción. Entonces yo todos los días freno el auto y digo, ¿qué buscamos hoy? Tengo que escuchar a la nueva generación. La tengo que escuchar, no subestimarla porque es el consumo futuro. Ujú. ¿Por qué practicar? No vamos a encontrar, te juro que me gusta la academia, estoy recibido, soy director académico de una universidad, es buenísimo estudiar, pero en los libros no voy a encontrar todas las respuestas, voy a encontrar las explicaciones, pero en la práctica es donde voy a medirme a mí mismo. Ejemplo, Bárbara, tú puedes saber un montón, pero de repente tu personalidad hace de que no aguantes una baja. Entonces sufres tanto que ni bien baja, quieres vender todo. O no aguantas una suba. Entonces sube y vendés porque gané. Y baja y esperás hasta que suba. Y de repente quedaste en un activo que no sube nunca más y te perdiste el que va a subir. Tu temperamento no es menor, no es menor, y es un dato, y hay que conocerse. Pero esto no es, bueno, hago una simulación bursátil. Todas las bolsas ofrecemos simulación bursátil. En Quito sé que también hay en la bolsa de Quito. Yo puedo hacer una simulación, pero eso es una mentirita. ¿Por qué? Porque yo en la teoría soy buenísimo. El punto es cuando pongo plata en serio. Entonces, lo que siempre digo es, hay un 10% de tu patrimonio, un número, aunque sea simbólico, hacelo. Invertí, medite, lee, estudiá. Las acciones que van a subir no tienen que ver con el pasado, tienen que ver con el mundo que viene. Y el mundo que viene, estás más cerca vos que yo. Entonces, eso. Y no hay mejor manera que comprar y escuchar y leer. Hoy las redes ayudan, hoy la tecnología ayuda un montón. Puedo encontrar lo que necesito, puedo escuchar otras opiniones, nada, pero me parece que este es el mundo de la práctica, no de la teoría. Si no, los premios Nobel serían millonarios y no, de hecho, hay premios Nobel que, Black and Scholes, ¿no? El que midió las fórmulas de opciones, bueno, no vive Black, Scholes, y quebraron el mayor fondo de futuros y opciones del mundo. La teoría sirve para justificar, pero juéguensela. Cierro con un trader que es fenomenal, que para mí es un escritor difícil de leer, pero es buenísimo. Se llama Nassim Taleb, el que escribió Existe la suerte, el que escribió El Cisne Negro. El último libro se llama Jugarse la piel. Importante para leer, pero importante para hacer. Jugarse la piel. El que se la juega con un monto que lo pueda soportar es el que va a aprender en serio. Los demás somos relatores. No, tienes toda la razón y qué excelente cierre para esta entrevista. Realmente ha sido un gusto poder conversar contigo y aprender tanto de esto que es muy importante aprender en la práctica. Muchas veces nos enfocamos en aprender en libros, en títulos, pero la práctica es algo que no se puede dejar a un lado. Y hacerlo, perdón que te tomo un minuto más. No. Ustedes van a ver en las redes un montón de gente que dice, síganme, yo les voy a dar un curso que te vas a hacer millonario en 10 días. Por favor, piensen, si esa persona es tan buena, ¿por qué vive dando cursos? Entonces, en el fondo, no hay cosas mágicas. Pueden ayudar, porque es probable que haya gente muy bondadosa que digo, quiero que te manejes. Esto es un complemento, no es un sistema de vida. El mercado de capitales es a la gente que trabaja y crea valor con una compañía y gente como yo que no tiene esa idea y ese emprendedurismo, invierte y el negocio es a largo plazo, llevar a una compañía. El ir y venir es un juego de suma cero.
Si alguien ganó, es porque muchos otros perdieron. Si yo fui muy exitoso en un trade y soy exitoso siempre, es que hay un montón de gente que perdió. Yo compré barato y vendí más caro, quiere decir que otro vendió barato y compró caro. Con lo cual, no crean en soluciones mágicas. No crean en que alguien te va a salvar la vida y vas a vivir de otra manera. La plata se hace estudiando, trabajando a largo plazo y con esto uno potencia sus inversiones. Esto no es un fin, es un medio. No, muchísimas gracias. Realmente excelente enseñanza para todos nosotros. Un placer. Ha sido un gusto tenerte el día de hoy en Aula Magna y de seguro espero que no sea la última vez. Un placer, un honor. Gracias por el tiempo. No te olvides de suscribirte y seguirnos en redes sociales.